tengo el gran placer de poder entrevistar al doctor Eduardo Matos Prado. Él es médico infectólogo del Hospital Arzobispo Loaiza, un hospital al cual le tengo muchísimo cariño, ha sido parte de mi formación importantísima. Y tengo no solo grandes amigos, sino grandes maestros en el hospital, porque tenemos que hablar de un tema que ha causado una especial preocupación. Y esta preocupación es básicamente porque a través de la información que tenemos, resulta que hay una especie de buque del terror, un buque fantasma, un buque que está llevando tragedia en donde o cada vez que ha aparcado, vamos a decir, que ha encallado en algún puerto. Y es un buque que tenía o que estaba dado la vuelta al mundo, itinerante, con muchos pasajeros de distintas partes del mundo. Llevando o no llevando, no sabemos todavía bien, pero sí se sabe que puede ser el foco inicial de la propagación de un virus. Sabemos hoy que las comunicaciones y que la posibilidad de viajar de un lado del mundo a otro lado del mundo en 12, 13, 14, 15 horas puede hacer que algunas enfermedades se propaguen de una manera demasiado especial. Y después de lo que hemos vivido en el mundo con el coronavirus, con la COVID-19, todos estamos preocupados. Algunos más que otros, y la idea es traer a ustedes, queridos amigos en el Perú, tranquilidad, hablando con un médico especialista, primero para entender de qué se trata el hantavirus, virus del hanta, así se le llama también, y aprovecho también para hablar de enfermedad ya no viral, pero sí endémica en el Perú, que se parece un poco, que se llama la leptospirosis. Y es algo que también me gustaría hablar y compartir con el doctor Matos, al cual le doy la bienvenida. Bienvenido, doctor. Mil gracias por estar con nosotros, un día sábado además, para poder llevar información clara, concreta, directa, y muy bien contrastada. Bienvenido. Muchas gracias, Tomás, por darme la oportunidad y sobre todo de llegar a todos ustedes para un poco informar sobre lo que se sabe realmente, sobre la evidencia, y para no llegar a crear pánico, ¿no? Porque algunas personas ya están hablando de un nuevo COVID, cosas de esas. Vamos a conversar en el transcurso de los minutos y vamos a ver cómo nos va. Perfecto. Doctor, tengo acá recortes de periódicos. Ustedes los ven, hantavirus como un buque, ¿ya? Y la verdad es que este buque se ha paseado por todo el mundo. Sí. Pero resulta que existe en este buque se enfermaron 2 personas, una pareja. Y esta pareja venía especialmente de haber viajado por Chile y Argentina, ¿de acuerdo? Y luego de varios exámenes, lamentablemente el esposo falleció, la señora vive, creo que vive, no estoy seguro, pero llegó a un hospital y luego de algunos exámenes se detectó la presencia de un hantavirus. Sí. Lo que nos ha obligado a leer, porque yo la verdad no tenía tanto consejo. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es el hantavirus o de dónde viene, de qué proviene? Sé que hay una familia de varios hantavirus y además, como todos los virus, tienden a generar variantes. Así es. El hantavirus, o hantavirus también que le dicen, se vio en personas que habían estado en Corea, en un valle, el río Hantan justamente, y de ahí viene su nombre. Fue detectado en varias partes del mundo como una enfermedad que podía provocar un problema renal serio y las personas podían fallecer. Y después se dieron cuenta que había en varios lugares. En Europa y Asia hay un propio Hanta que generalmente produce problemas renales. Pero en esta parte del mundo, en América,
hay un Hanta que produce problemas pulmonares y es el que se está produciendo o se ha producido en este crucero antártico, ¿no? Entonces, este virus se transmite por el contacto con aerosoles, se llama, o sea, pequeñas gotitas que están volando que parten a través de la orina, las heces y la saliva de roedores, básicamente roedores. Uno dice, oye, pero ¿cómo voy a oler eso? Sí, cuando uno está en un establo, está en un cuarto que nunca ha abierto, estamos hablando de zonas rurales, no ciudad. Los ratones viven ahí. Además es un tipo de ratón, doctor. Es un tipo especial de ratón que aparentemente no hay mucho en el Perú. Vamos a decir, acá nosotros tenemos el ronzoco tremendo, sí. Tenemos cuyes, ¿no? O sea, cosas así, pero es un ratoncito especial. Ratón silvestre de cola larga. Además tiene un nombre especial que sí hay en Chile y Argentina. Sí, está en esa zona, está confinado a Chile y Argentina. Allá le dicen el ratón colilargo, porque su cola es más del doble que su cuerpecito, ¿no? Y entonces, tiene un nombre medio raro, Oligorhizomis longicaudatus se llama. Pero aquí en el Perú no hay ese ratón. Tenemos otro Oligorhizomis, pero no es el mismo. Y solamente se ha demostrado que el Hanta, que se está transmitiendo en este crucero, está vectorizado, digamos, por este ratón en especial. Además, tenemos un tema, que ese Hanta, que es un subtipo que se llama Andes o andino, solamente se ha reportado en Chile y Argentina. Nunca se ha reportado en Brasil, en Ecuador, en Perú. Sí. Perfecto. Hay información, queridos amigos, o sea, hay, porque claro, yo me he informado lo que usted está diciendo básicamente por un poquito de interés, y eso está en cualquier lugar. Ahora, la preocupación viene porque esto es una zoonosis, ¿no es cierto? O sea, de animal a humano. El problema viene que puede existir cambios o puede haber una variante del virus Andes que puede hacer que este virus se contagie de humano a humano. Hay esa posibilidad, existe, porque aparentemente eso es lo que ha generado este crucero. No sé si esa es una realidad o no. Te comento, hay como 40 tipos de virus Hanta en el mundo. 24 se han demostrado que dan infecciones en humanos, pero son transmitidos de los animales al hombre, de los heces de los roedores al hombre. El virus Andes, el Hanta Andes, es el único que se ha demostrado que puede producir transmisión de persona a persona. Y eso es lo que aparentemente ha pasado en este crucero. Ahí yo diría, doctor, básicamente al ser un efecto pulmonar, a la hora que uno habla, conversa, expectora micropartículas de líquidos internos de nosotros, puede ser el medio o el transporte por el cual haya este tipo de contagio, porque un tema renal es básicamente por orina y todo, pero cuando uno habla y conversa y te tosen en la cara, por ejemplo, hay más posibilidades al ser pulmonar que exista esta transferencia de humano a humano. ¿Podría ser una explicación? Sí, claro que sí, porque cuando una persona tiene este virus Hanta, cuando tose, estornuda y respira, va a eliminar virus en sus aerosoles, en las gotitas que uno elimina cuando respira. Pero se necesita un contacto muy cercano. Es por eso que los primeros dos pacientes que les son esposos. Eran pareja, claro. El varón de 70 y encima años, en un buque. Donde no tiene dónde mucho ir, ¿no? Sí, es algo claustrofóbico. No sé si alguno ha tenido oportunidad de estar en un camarote de un barco. Es una cosa bastante reducida. Y entonces, ha habido un contacto cercano al principio, pero si te das cuenta, y eso para tranquilizar a las personas que nos escuchan, ahora ya no se han diagnosticado más casos, porque como ya se dieron cuenta que es este tipo de virus y cómo se transmite, ya los están aislando, y por eso que ya no hay nuevos casos que se han presentado a partir de los 8 que están probablemente infectados. De acuerdo. Me encanta el tema porque hay lo que se llama la vigilancia epidemiológica, doctor. Sí. 2 pasajeros se bajaron en la isla Santa Elena, que es la isla en la cual Napoleón Bonaparte, que estuvo
secuestrado en la isla Santa Elba, luego viajó a la isla Santa Elena donde murió. Sí. ¿No? Ese es un lugar muy particular. Estas personas bajaron en la isla Santa Elena luego de estar en el buque y luego viajaron a su país, que era en Estados Unidos, en New Jersey, para ser más exacto, creo. Entonces, se les ha hecho una vigilancia epidemiológica, que bajaron del avión y ni bien bajaron, Sí, sí, claro. a ustedes y a todos sus contactos. Así Porque es la manera como actúan los que ven epidemias, ¿no? O sea, hay que buscar a los contactos y eso está bien, no está mal. Me da mucha pena por las personas del bote, ¿no? Sí. Debe ser terrible, doctor. Ya hace poco en España, porque hay varios españoles en este barco, han dado la indicación de que estos españoles, cuando lleguen a España, que ya están en territorio español, van a ser confinados 45 días, que es la cuarentena, por eso se llama cuarentena, 45 días o 40. Y entonces, justamente para evitar que estas personas tengan la posibilidad de estar infectadas y diseminen a su entorno. Una vez que pasen estos días, ya no hay ningún peligro, ya no hay periodo de incubación tan largo y pueden salir y no hay ningún problema. Este brote se va a controlar, claro que sí. Claro que sí, y Eduardo, ahí hay un tema importante, es que este periodo de incubación, primero me gustaría que nos expliques qué es periodo de incubación y luego que es un periodo de incubación relativamente, no relativamente, bastante largo, ¿no? O sea, hay latencia, no se manifiesta la enfermedad, creo que hasta 6 semanas, ¿sí? Tengo entendido que es así. Entonces, algo ya, eso hace que el paciente no sepa que está enfermo y que eventualmente podría contagiar. Así es. Para que tengan una idea, ¿no?, de un periodo de incubación. El periodo de incubación es cuando el virus o la bacteria entra hasta que yo siento el primer síntoma de enfermedad. Algunas infecciones tienen un periodo de incubación muy largo, otras muy cortito. Para que todos nos entiendan, vamos a poner de ejemplo la gripe. Influenza se llama. El periodo de incubación de influenza es de 3 a 5 días. Quiere decir que hoy entro en contacto con una persona con gripe y en 3 a 5 días yo voy a tener mi primer síntoma. Un periodo de incubación bastante cortito. Pero hay otras infecciones que tienen un periodo de incubación bastante largo. Por ejemplo, bartonelosis, que se transmite por una picadura de un mosquito, tiene un periodo de incubación que puede ser hasta 1 año. O sea, imagínate cuánto tiempo. El virus Anta tiene un periodo de incubación que dura o que está desde 1 semana, o sea, 1 semana después de haber entrado en contacto, hasta, y algunos reportes hablan de hasta 8 semanas, ¿verdad? Eso significa que tenemos un periodo de incubación bastante largo, ¿sí? Es por eso que muchas personas no las diagnostican o de repente ni siquiera saben que pueden tener Anta porque ya pasó tanto tiempo y ya se olvidaron de lo que hicieron. Y claro, ahí la historia clínica, como siempre nos dijeron los maestros, sí. ¿no? O sea, acá la historia clínica no es, tiene que ir hasta más atrás, ¿no? O sea, ¿qué ha hecho? ¿Usted se acuerda qué ha hecho hace 2 meses? Hace 1 mes y medio. Sí. O sea, ¿qué estuvo haciendo el domingo 7 de abril, el día del... Uy, ay, ay, entonces... Sí. ¿Y con quién, no? Claro, ¿y con quién estuvo? Mira qué interesante. ¿Y con quién estuvo todavía? O sea, yo quiero hacer un cerco epidemiológico para poder hacerlo. Pero nuestro mensaje, doctor, en realidad viene a ser de tranquilidad. Esto no va a ser una pandemia, así lo han dicho las principales autoridades de salud del mundo, ¿no? No, en realidad no tiene la capacidad de ser una pandemia, en absoluto. Yo te cuento el ejemplo del brote más grande que ha habido en Sudamérica, que fue en Argentina. En Argentina, hace unos años, empezó a haber un brote intenso en el cual una persona se infectó de Hanta y fue un cumpleaños. Creo que fue un matrimonio o un cumpleaños. Y estuvieron en una mesa grande con 100 personas. Se contagiaron más o menos 12 o 15 en ese cumpleaños. Y después, al día siguiente, fue a otra reunión y contagió a otros más. Entonces, cuando hablábamos de COVID, ¿se acuerdan que hablábamos de un R sub 0? Que era cuántas personas un infectado contagiaba. En COVID más o menos es de 3 a 5. O sea, si yo tengo COVID, voy a infectar a 3 o a 5 personas a mi alrededor. El R sub 0 de ese Hanta en ese brote fue de 2. Es decir, una persona podía infectar a 2 personas. Y esas 2 personas, a su vez, potencialmente a otras 2 personas.
Pero eso fue antes de que descubrieran que era Hanta el problema que estaban teniendo. Pero una vez que descubrieron que era Hanta y los aislaron, el R0 bajó a menos de 1. Es decir, ya no se transmite. Y eso es lo mismo que están haciendo ahora. Están aislándolos para que no se transmita nada y esto se va a acabar. Acá el básico, el problema fundamental es que la mortalidad sí es alta. O sea, ahí es donde uno tiene que entender por qué tiene una mortalidad que va entre el 30 hasta el 45%. Casi la mitad de los pacientes mueren. Entonces, el nivel, está bien, puede no ser tan contagioso, pero una vez que lo tienes 50% de probabilidad de morirte. Y lo peor de todo es que definitivamente no hay vacuna y tampoco tenemos antibióticos. Ya sabemos que los antibióticos no funcionan para los virus. Entonces es algo que eso es la mayor preocupación que tiene el sistema de salud, ¿no es cierto? Sí, en realidad es cierto. La mortalidad que has mencionado es así. Uno de cada 3 o uno de cada 2 que tenga Hanta tiene riesgo de fallecer. Y es bastante alto. Es una de las pocas infecciones que tiene una mortalidad tan alta. Tan alta, ¿no? Y lo que has dicho llama también poderosamente la atención de todos los investigadores ahora, que no hay tratamiento específico, o sea, no hay un antiviral que yo le pueda dar para mejorarlo. Y no hay una vacuna que yo me pueda poner para evitar la posibilidad de infectarme. Es por eso que el diagnóstico oportuno es la clave aquí. Y una vez que es diagnosticado, terapia de soporte, de mantenimiento, ¿no? Mantenerlo al paciente lo más estable y vivo, lógicamente, hasta que su propio sistema inmune elimine este virus. De acuerdo. Doctor, como pasó con la COVID, fue una reacción violenta inmunológica hacia especialmente el endotelio de los vasos y el tejido pulmonar, más o menos así. Sí. ¿Viene a ser el mismo mecanismo de patogenia o sea, es una hiperreactividad inmunológica o es un daño directo del virus hacia el tejido pulmonar, en este caso con la variante andina? En realidad es muy similar a lo que vimos en el COVID, ¿no? En el COVID, les comento, entraba el COVID, empezaba a hacer lo que tenía que hacer, nos daba la gripe y todo lo demás, pero es nuestro propio sistema inmune el que nos mataba. Claro, en respuesta en el afán de matar al virus, se exacerbaba tanto que era contraproducente. Nuestro pulmón se llenaba de líquido, se congestionaba, no podíamos respirar, teníamos que entrar al respirador mecánico y si no había, la gente fallecía. Pero es una respuesta inmunitaria nuestra. Así es, no es que el virus entra y te hace tanto daño que te mata el agente agresor. Te mata la respuesta inmunológica hacia el agente agresor. Entonces ahí el manejo, doctor, yo recuerdo los primeros casos que hemos visto alguna vez, hace ya muchos años, de enfermedades parecidas, donde era dar corticoide, no dar corticoide, sí, claro. Damos antibiótico profiláctico de amplio espectro, o sea, el manejo es, pucha, que fino, ¿no? Sí, o sea, sí, claro. Es muy fino y ahí es donde la expertise de los médicos es la base para un mantenimiento de un paciente en esas condiciones. Así es, ahí ya la experticia, la experiencia de los médicos sale a relucir y para que el paciente llegue a buen término. Qué bueno. Doctor, quiero conversar acerca de algo que se parece y que sí es endémico en el Perú. Se anuncia un niño costero fuerte, especialmente para fines de junio. Sí. Se anuncian nuevas lluvias en el norte y sequías en el sur. ¿Ya? O sea, se anuncia y evidentemente, como todos sabemos, con lo que sucede en el país, no hay las medidas preventivas de limpiar para que el agua transcurra, etcétera, etcétera. Van a haber inundaciones, si es que hay inundaciones, y hay ratitas que siempre van a salir. Y hay una enfermedad que sí es endémica en el Perú, especialmente en la zona, Piura, Lambayeque, y Tumbes, y un poco hacia la selva también, sí. ¿No es cierto? Que es también por la orina de las ratas, esta vez ratas comunes. Sí. La rata que hay aquí y en Nueva York probablemente. Ya, esa orina contaminada lleva esta vez, sí, una bacteria.
Sí. Cuando nosotros tenemos este tipo de problemas climatológicos, y es por eso que tenemos serios problemas en el norte, el niño costero, la niña o el niño específicamente, y parece que ahora va a haber, se augura que haya inundaciones, que los ríos crezcan, que el cauce de los ríos también se obstruya por los huaicos que van a haber, y varias cosas, aumente el calor. Y eso hace que, a ver, te voy a decir algo ya. A ver, por favor. Nosotros vivimos con una subpoblación, o está debajo de nosotros, ratas, roedores. Sí, y que son más que nosotros, creo. Claro. En Lima, por ejemplo, se calcula que hay 3 a 5 ratas por habitante. No las vemos, no las están vemos, ahí abajo. Claro. Y solamente tú las ves cuando se obstruye el desagüe. Dicen que en Nueva York es alrededor de 10 a 15. O sea, yo no sé si ustedes han estado en Nueva York una noche, en algún parque, y es terrible cómo están las ratas cruzando por todos lados. Así es, Eso impresionante. es algo el metro, en la zona de abajo, sí, claro, de la ciudad. O sea, es una cosa de loco. Entonces, es una subpoblación que no la vemos, pero que está ahí. Imagínense cuando algo se inunda, viene el río, empieza a obstruirse todo y los desagües colapsan. Lógicamente, estas ratas van a sobrevivir ahí mientras haya aire, pero si esto se inunda, salen hacia afuera. Y también colapsan los sistemas de alcantarillado, saneamiento, claro. La basura no se recoge, se acumula y eso crea comida para los roedores. Y entonces entramos en un contacto mucho más cercano con su orina, porque esta leptospira vive en la orina de los animales. Puede vivir en la orina de las ratas, y es la mayoría de veces, pero también puede ser de los perros, de los gatos, de los hámsters que tienen en casa. Y entonces, cuando uno entra en contacto con esta orina contaminada con estas leptospiras, el agua del charco, de la inundación, del aniego, y esa agua llega a los ojos, la boca o la nariz, o entra por alguna herida que podamos tener en el cuerpo, entra la leptospira y nos va a dar lo que se llama leptospirosis, que es una infección que es febril también. Y como bien dice, se parece mucho en un inicio al Hunter. Sí. Doctor, hay una obra, El flautista de Hamelin. Claro. ¿No? Porque, claro, no es exactamente la peste, ¿no? Que era la peste bubónica, que se conoce, etcétera, pero sí la población de ratas en una ciudad eliminada. Y es una leyenda, vamos a decir, que un señor con una flauta hizo que las ratas lo siguieran y abandonaron la ciudad. Pero, en este caso, esta enfermedad de la leptospira o de la leptospirosis sí es endémica en el Perú, o sea, la tenemos, y creo que hay alrededor de 140 fallecidos hasta ahora en lo que va del año por esta enfermedad. Sí, debido a estos problemas climatológicos ha habido más muertes. Ahora, hay más muertes que el año pasado, pero casos no hay más que el año pasado. Es por eso que la mortalidad ha aumentado este año. El tema está que cuando una persona en la selva, que también se presenta mucho en zonas tropicales o en estos lugares de Piura o Tumbes, se enferma, hay muchas enfermedades que se parecen. Leptospira, rickettsiosis, fiebre tifoidea, dengue, malaria. Y entonces, en un principio, uno no puede saber cuál es la infección que está teniendo el paciente. Y a veces hay que sacar análisis para comprobarlo. Y eso a veces demora. Y eso puede producir demoras en el tratamiento oportuno. De acuerdo. Doctor, muchas veces la zona endémica pueden pasar generaciones para que deje de ser endémico. Sí. O sea, esa es una mala noticia, digamos. O sea, es como decir, soy portador de una enfermedad crónica en nuestro país. El Perú es portador de una enfermedad crónica como lo somos en tuberculosis y en otro tipo de enfermedades. Mientras no arreglemos nuestro sistema sanitario, vamos a seguir siendo endémicos. O sea, acá hay un tema. Afortunadamente, esta enfermedad, al ser bacteriana, sí tiene tratamiento. O sea, cuanto antes uno descubra la causa, tiene mucho menos probabilidades de morirse producto de esta enfermedad. Así es, felizmente la leptospirosis, al ser una enfermedad por bacterias, hay antibióticos muy buenos que se pueden poner y no son tan caros tampoco. En realidad son bastante baratos. Son bastante baratos. Y
pueden curar rápidamente esta infección siempre y cuando lo diagnostiquemos oportunamente. Claro, o sea, hay que llegar al diagnóstico. Lo que pasa es que a veces lo caro son los exámenes diagnósticticos. Sí, digamos que ahí todavía tenemos ciertos reparos porque no todas las regiones tienen Van a cultivos. La suficiente tecnología como para llegar a un diagnóstico preciso rápidamente. Los exámenes tienen que viajar. Sí, además por el tema geográfico, pues hay una comunidad que está a 2 días en Río con la balsa y eso demora mucho en nuestra población que lleguen oportunamente a los establecimientos de salud, ¿no? Nuestra geografía nos juega en contra, es hermosa, pero es terrible la comunicación, ¿no? Tremendo. Doctor, tenemos preguntitas. Estamos Perfecto. ahí, perfecto. Ricardo, ¿ha habido casos en Perú, nos dice? ¿De Hanta? ¿De Hanta? Sí, ha habido casos en Perú, pero no se reportan desde el 2014. Es decir, hay más de 10 o no sé, 2014 menos 2026, de 12 años, ¿no? 12 años que no se reportan casos de Hanta en el Perú. Pero sí ha habido y se han reportado en el transcurso de los años entre 6 a 8 y nada más. Ok. Ahora, es una enfermedad que cuando se descubre es de información epidemiológica inmediata, ¿no es cierto? Así es. Sí. O sea, hay un protocolo para este tipo de enfermedades. Sí, en Hanta un solo caso es un brote, ¿no? No es como si tuviéramos COVID y que tengo 5 casos acá y no pasa nada, no. Un solo caso ya es un brote y se arma la alerta epidemiológica y empiezan a acudir infectólogos que van en primera línea, epidemiólogos, se hace un cerco epidemiológico y todo el zafarrancho de combate. Perfecto. ¿Estamos preparados para combatir este virus? Claro que sí vamos a tener una actividad muy intensa para controlarlo, pero en realidad tenemos otros virus y bacterias que son mucho más preocupantes. Mucho más ¿no? preocupantes Claro que el sí. Hanta. O sea, el Hanta no nos debería quitar el sueño tanto, ¿no? Porque o sea, se limita también. Entonces, la mayoría de veces que se ha diagnosticado ha sido un caso y máximo 2 juntos, pero nunca ha habido un brote de 30 o 20 como han tenido en Chile o como han tenido en Argentina. ¿Por qué? Porque nuestro Hanta, bueno, qué feo suena nuestro Hanta, ¿no? El Hanta que hay en el Perú no se transmite de persona a persona. Claro. Tiene que venir del animal. No es el Andes, que está en Argentina y Chile, que se puede transmitir. Y no es el persona. animalito Así es. que hay en Argentina y Chile. No lo tenemos. No lo tenemos. Nosotros tenemos, ojalá no haya el Hanta del Ronzoco, pues no, tremendo. Como, o sea, ese sí es un ratón de este tamaño. ¿Cómo le dicen? Capibara. El capibara, ya, ok. Imagínense el Hanta del capibara, ¿no? O sea, ese ya es jantón. Sí, sí. Sí. Doctor, ¿cuáles son los síntomas? Yo sé que hay una evolución, pero nos preguntan cuáles son los síntomas. Esta infección es más o menos parecida para hacer el paralelo con el COVID. ¿Se acuerdan que el COVID la primera semanita nos daba malestares musculares, dolores, fiebre? Claro, pero en la segunda semana la cosa se ponía peor porque uno ya empezaba a tener dificultad respiratoria, empezaba a tener saturación que bajaba con el saturómetro. El Hanta es muy similar. ¿Por qué? Porque los primeros 3 a 5 días el paciente va a tener unas molestias muy inespecíficas. Dolor de cabeza, fiebre, malestares musculares, dolores articulares, a veces náuseas, vómitos y otras veces diarrea. Y uno le echa la culpa a cualquier cosa, ¿verdad? A cualquier otro virus, además. Así es. Pero a partir del 6º día en adelante, el paciente ya va a tener dificultad respiratoria. Se congestionan los pulmones, se llaman, se llenan de líquido, en otras palabras, y entonces la saturación de su sangre empieza a bajar, uno tiene que tener oxígeno, y en los casos severos hay que intubarlo, y se presenta ya shock cardiogénico, problemas en el corazón que llevan al paciente a la muerte. Nos pregunta Irene si existen medicinas para este virus. La verdad que no. Desgraciadamente no. Para muchos virus no existen antivirales propicios. No hay antivirales para el dengue, no hay antivirales para la fiebre amarilla, no hay antivirales para el hantavirus. Una buena pregunta que en realidad es bastante genérica, doctor, pero nos puede ayudar a que la gente esté preparada. Carlos nos pregunta, ¿qué puedo tomar para subir mis defensas? Y me gustaría contestar la primera parte. Lo primero es tener una buena nutrición de base. O sea, tu sistema se alimenta, o sea, tu sistema inmunológico
es un poquito lo que comes y cómo comes, ¿ya? Ese es uno. Y número dos, son medidas sanitarias, que lo hemos hablado. Así es. Muchos pacientes también nos preguntan eso. Doctor, quiero subir mi sistema inmune. ¿Qué como? ¿Qué hago? Es que la respuesta no es que tomes algo o comas algo en especial. La dieta sana, la dieta que tiene los nutrientes balanceada, es la que va a poner tu sistema inmune en buenas condiciones. No hay algo que yo te pueda dar específicamente para que tus defensas suban. Eso no. Hay hasta ahora personas que llegan a consulta y te dicen, quiero que me pongas un suero vitaminado, ¿no? Eso no sirve, o sea, eso es un engaño. Está de moda la vitamina C endovenosa. Las megadosis de vitamina C. La vitamina C no se acumula en el cuerpo. Y además, lo que sobra lo orinas. Claro, te lo pones y más tarde lo estás orinando y ya se fue tu vitamina C, ¿no? O sea, ya se fue por allá, se fue al mar, ¿no? Entonces, no sirve esas cosas. No te engañes con medicamentos que pueden decirte por ahí que van a mejorar tu sistema. Eso no existe. No, la buena alimentación. Nos preguntan otra cosita, ¿qué precauciones debemos tener? Yo sí sugiero esto, no solamente por temas de ANTA, sino por higiene personal. Muchas veces las latas o los productos están guardados en almacenes que pueden tener ratas. ¿Ya? Sí, claro. Eso es algo muy frecuente, las ratas salen en la noche, no las vemos, pero están ahí, ¿ya? Nunca abra una lata sin lavarla primero, sin limpiar el borde, sin hacer ese tipo de cosas, ese tipo de medidas ayudan muchísimo a no tener contacto con las orinas que pudieran haber quedado por ahí. Sí, las orinas de los roedores pueden salpicar, estar en la lata, tú la abres, ¿verdad? Ajá. Y de frente te la tomas y tú no sabes cómo está el borde, dónde ha estado, quién ha pasado por ahí. Esa es una buena medida terapéutica preventiva, de hecho, es una buena medida y además debería ser una costumbre, pasarle un trapito húmedo o algo sería sumamente importante. Qué buena pregunta, doctor, porque a mí también me interesa. Mauro nos pregunta, ¿los restos fecales de las palomas podrían ser iguales a los de las ratas? Pero dicen que las cuculíes y las palomas son las ratas del aire, ¿eh? Porque sí, viven casi en lo mismo. ¿Eh? Las palomas son ratas con plumas, ¿no? O sea, no nos engañemos. Tienen muchas infecciones que portan en sus heces, empezando por salmonelas, ¿no? Que nos pueden producir intoxicaciones alimentarias, diarrea, náuseas, vómitos, y la conocida criptococosis, que felizmente solo ataca, felizmente para la mayoría de nosotros, solo ataca a personas que tienen las defensas bajas. Entonces, no alimenten las palomas, en realidad ya hay muchas, y sus heces no son sanas, son bastante patógenas. Se secan, esa es otra de las cosas, las heces se secan en los techos, sí. Y ese polvillo sigue contaminando. Claro, se aerosoliza, viene el viento, las levanta y tú las respiras. Y entonces sí, algunos van a enfermar. Sí, de acuerdo. Mariana, de medidas preventivas. Sandro nos dice, doctor, ¿qué pasa si llegara al Perú un infectado con Hanta? Ahí está, me gusta la pregunta. Okay. ¿Cuál debería ser el protocolo? Por ejemplo, si hubiera habido un visitante de este buque y llega al Perú, ¿cuáles serían las medidas preventivas que tendríamos que ver con ese pobre caballero? Perfecto. Lo que hacemos primero es identificar a la persona y aislarla en un ambiente donde esté sola, donde las ventanas estén bastante cerradas y donde haya una buena circulación de aire, porque tiene que haber un extractor y tiene que entrar aire por otro lado. Este extractor, el aire que sale, tiene que ser purificado con unos filtros que hay, eso es ya conocido. Pero tengo que identificar las personas que lo acompañaron en el vuelo, ¿verdad? ¿Para qué? Para vigilarlas y es que no tengan infecciones los 40 días que hemos dicho. No de repente aislarlas a todas, pero sí preguntarles vía telefónica o vía... Tenerlos mapeados. Ahí encontrado. Están fichados, tiene que seguirlo 40 días. El médico o las personas que lo atendieron cercanamente también tienen que entrar en un ambiente de aislamiento para saber que no han sido infectados en el corto tiempo. Y entonces, hasta que pase el evento. Y una vez que pase el evento, todos tranquilos. Genial. Mira, la pregunta también es bien pertinente, Nancy. ¿Podemos desinfectar áreas con lejía, nos pone creso o ese tipo de cosas? ¿Funciona?
A ver, te cuento, cuando ¿quién no de nosotros tiene familiares en algunas regiones o fuera de Lima, en las afueras, y de repente vamos a entrar a una cabaña, un ambiente que ha estado cerrado mucho tiempo? Y tú sabes que de repente ahí han estado alguna fauna, ¿no? Viviendo, ratones, ratas, pericotes, lo que sea. ¿Qué tengo que hacer? Primero, no barras, nunca barras. ¿Por qué? Porque cuando uno barre, se levanta todo el polvo y uno lo ve, ¿verdad? Y entonces lo que pueda haber ahí lo vas a respirar. Trapito mojado, doctor. Trapo mojado, trapeador. Y el agua con el que trapees tiene que tener lejía. 1 litro de agua, un chorro de lejía, y con eso tirar al piso, dejar actuar unos 5 minutos y empiezas a trapear. Tienes que ponerte mascarilla de todas maneras, bueno, porque igual se va a levantar cierta cantidad de polvo, y ponerte guantes. Una vez que terminas de limpiar, tienes que bañarte, sacarte todo y a darte un baño total para eliminar cualquier tipo de residuo que haya podido quedar en el cuerpo. Totalmente de acuerdo, doctor. No hay nada peor que entrar a una casa y ponerse con el plumero a hacer así. Claro. O sea, sacudirlo. Sacudirlo. No se hace así. Doctor, mire, qué rápido pasamos, ¿no es cierto? Ya creo que hemos por lo menos dado la tranquilidad a la gente de que estamos por el momento, digamos, uno nunca dice nunca, pero estamos libres de la posibilidad en este momento de poder tener una epidemia y menos una pandemia con respecto al virus del Hanta. Y además me he desaznado muchísimo, he aprendido cualquier cantidad. Ya sabemos que no necesariamente es Hanta, sino Hanta, porque es producto de un río, o sea, el nombre viene de un río de Corea. Y eso es algo que yo no sabía y aprendí. Y también sabemos que aparentemente es una enfermedad grave, pero que afortunadamente de poca transmisibilidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es cuidarnos con los que tenemos. Y en nuestro país de por sí ya tenemos varias enfermedades por las cuales preocuparnos. Dejemos un poquito de lado esta historia que debe haber sido terrorífica para las personas que por mala suerte estuvieron en este crucero. Y les doy todo mi cariño desde donde se pueda, porque no debe haber sido fácil convivir con esta situación, doctor. Sí, claro que sí. Uno vive días de zozobra, qué pasará, qué tan infectante será, pero si se dan cuenta, el brote ya ha sido controlado y lo que estamos viendo ahora es solo para finiquitar el tema para todos, ¿no? Doctor, mil gracias, de verdad, primero porque por la voluntad de venir, de poder comunicarle a las personas esto. Un saludo muy especial a toda la gente de Loaiza, por favor, por su intermedio. Y queridos amigos, los dejo con la despedida del doctor Eduardo Matos Prado, médico infectólogo, que nos ha venido a ayudar con este tema tan interesante que ha revolucionado un poco las noticias en todo el mundo, pero que afortunadamente son buenas noticias, por lo menos para nuestro país. Doctor. Muchísimas gracias, un gusto saludarlos y gracias por esta oportunidad también. Si quiero darles 2 mensajes finales: lávense por favor las manos, es muy importante lavarse las manos antes y después de salir del baño, antes de comer sus alimentos o cuando hayan ustedes visto que estén sucias. Y lo otro es, no se acerquen a animales extraños, por más dulces que pueda... Ardillas inclusive, doctor. Inclusive ardillas, y sobre todo ardillas también. Sí, ¿Ah? sí. Las ardillas son roedores, ratas de cola frondosa. No hay ninguna diferencia, así que lo mismo que una rata puede transmitir, lo puede hacer una ardilla. Con la diferencia en que las ardillas suben a los árboles. Y que sí están en la ciudad. Y están en la ciudad con nosotros y se comen los huevos de los pajaritos, te cuento. Así que donde hay ardillas ya no hay pajaritos. Gracias, Eduardo. Ha sido un gran placer. Tomás, un gusto. Y gracias, queridos amigos, por su gentil atención. Nosotros, como siempre, nos veremos lo más pronto posible o antes. Y si hay un tema de relevancia, nosotros lo estaremos comentando a través de esta, nuestra aventura digital. Mil gracias por habernos acompañado el día de hoy.